Dios te bendiga grandemente. Espero que te encuentres sumamente bien. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, Corazones Encendidos Podcast. Tenemos un tiempecito que no hacíamos contenido, no publicábamos contenido, pero estamos aquí nuevamente esperando que podamos seguir continuamente dando este contenido que sé que es de gran edificación. Y créanme que, como siempre lo digo, soy edificado primero antes de compartir con ustedes, y obviamente comparto ya luego lo que el Señor ministra a mi corazón, lo que a mí me habla, lo que a mí me cambia, y comienzo a hablar con cada uno de ustedes. El tema de hoy es un tema muy interesante, así que te recomiendo que te quedes hasta el final de este podcast para que no te pierdas de ninguno de estos contenidos que son necesarios tenerlos, y más en este tiempo que estamos viviendo. Y el tema de hoy es: reconocer podría cambiarlo todo. Sí, porque la palabra reconocer, escuché una vez una frase que dice que es tan importante que se escribe igual al revés. Si le escribes al revés, te va a dar la misma palabra reconocer. Es importante y es un dato interesante. Y sí, como dice el tema, reconocer podría cambiarlo todo, ya que hay momentos en nuestra vida donde caminamos tal vez con una percepción de nosotros o de tal vez otra persona, la cual es un error. Y mientras estamos así, vivimos cosas, experimentamos situaciones las cuales no son agradables. Pero reconocer podría hacer la historia diferente. Hay cosas que tenemos en nosotros que hasta que no las reconozcamos no podemos cambiarlas, y nos quejamos, eh, nos desesperamos, entramos hasta en ansiedad diciendo: ¿por qué esto no se quita de mí? ¿Por qué tengo esta actitud que molesta hacia los demás? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Por qué no lo puedo quitar? eh, por qué tengo ciertos problemas, por qué tal vez digo algo y ofende, por qué pasa esto, por qué pasa lo otro. Y son un sinnúmero de dudas las cuales comienzan a entrar en nuestra mente. Pero todas esas dudas o esos problemas vienen a raíz de algo, algún saliente, alguna actitud que tenemos desagradable, la cual no sabemos que la tenemos, y al no saber que la tenemos, no la reconocemos, y no puede haber una puerta abierta para el cambio. El inicio del cambio comenzaría cuando reconocemos nuestra condición. Hay personas que llegan a un lugar y caen sumamente bien. Todo el mundo lo quiere, todo el mundo lo ama, porque son personas sencillas, porque son personas amigables, porque son personas que son, como lo diría en una palabra entendible, personas que son fácil de manejar. Se le dice a esto así, lo hacen, piden sugerencia, son humildes, y todo el mundo ama ese tipo de personas. Pero hay personas que llegan a lugares donde son tal vez autoritarias, territoriales, y tal vez ciertas actitudes que tienen comienzan a molestar, y la gente no cae bien cuando llega a los lugares, y esas personas se preguntan: pero ¿por qué me tratan así si ni siquiera me conocen? Lo que pasa es que hay un saliente, una actitud negativa, la cual al estar con otras personas choca y hace sentir mal a los demás. Entonces esa persona, hasta que no reconozca esta condición, este problema, no puede darse una oportunidad al cambio. A veces pensamos que estamos tan bien y que no tenemos nada que cambiar, pero en esos son los momentos donde necesitamos más transformación. En esos momentos donde pensamos que estamos absolutamente bien, son en los momentos donde necesitamos un cambio, porque realmente no estamos bien. Y se preguntarán: ¿cómo me doy cuenta que tengo algo malo? Si no, o sea, ¿cómo saber que tengo algo malo si no me estoy dando cuenta? Eso es obvio que no has reconocido porque no sabes, pero algo que funciona y que me ha funcionado es pasarme revista. ¿Qué te quiero decir con esa palabra? Analizar, mirar dentro de mí. Mirar qué digo, qué pienso, qué actitud tomé que no estuvo bien. O sea,
analizarnos diariamente, todos los días. Analizarnos, mirar qué tenemos que tal vez no pueda agradar a Dios, qué tenemos que tal vez pueda ofender a mi hermano. Y cuando nosotros comenzamos a hacernos ese tipo de análisis, el mismo Señor comienza a concientizarnos y hacernos entender en qué área de nuestra vida necesitamos una transformación, en qué área de nuestra vida necesitamos un cambio. Y Él mismo se encarga de que esas actitudes, esas cosas que tenemos que no están bien, vayan cambiando. ¿Por qué? Porque estamos analizando nuestro interior. Y cuando comenzamos a revisar, vamos a comenzar a encontrarnos con esas verdades que son fuertes, pero que necesitamos saberlas para poder darnos la oportunidad del cambio. Como dice el dicho, el que busca, encuentra. Si comenzamos a buscar dentro de nosotros, a preguntarle, Señor, Señor, ¿qué tengo que no te agrada? ¿Qué actitud estoy tomando? ¿Qué estoy haciendo que pueda ofenderte? Entonces el Señor comienza a tratar con nuestro corazón, a mostrarnos eso que está mal y a darnos esa puerta abierta para comenzar a cambiar. Cuando ya identificamos cuál es esa actitud, cuál es ese pensamiento, qué es eso que necesitamos cambiar, entonces ya lo sabemos. ¿Y cuál es el siguiente paso? Reconocer que lo tenemos. Porque a veces queremos engañar nosotros mismos. Hay personas que tal vez no saben la condición que tienen, el saliente que tienen, la actitud negativa que tienen, y por esa razón no pueden reconocerlo. Personas que tal vez a veces no se analizan interiormente. Otros se analizan y descubren unas cosas, otras no las descubren. Y así sucesivamente, es algo muy variado. Pero hay personas que no se dan cuenta del error que tienen, como le está diciendo ahorita, porque entienden que están bien, que no necesitan cambiar. Porque a veces nosotros tenemos en nosotros lo que es un orgullo, y ese orgullo nos impide humillarnos delante del Señor, rendir esa área en nuestra vida la cual no es adecuada. Entonces comenzamos a ignorar esas actitudes, esos salientes que están mal en nosotros por no reconocer. Y algo que quiero que sepas tú que me escuchas, hasta que no reconozca tu condición, no puede haber un cambio. Porque yo quería cambiar en ciertas áreas, pero no reconocía y no podía darme la oportunidad del cambio. Cuando comencé a reconocer mi condición, comencé a recibir incluso hasta liberación, porque en el reconocer hay una liberación instantánea. Cuando tú reconoces tu condición delante del Señor, hay una liberación instantánea, hay una legalidad que se te otorga, hay una oportunidad de transformación. Y lo bueno del Señor es que nosotros podemos acercarnos al Señor y presentarnos tal y como somos. Hay personas que se acercan a la presencia del Señor con máscaras, con tapujos, con un sinnúmero de cosas. Él lo sabe todo. Lo reconozcas o no lo reconozcas, Él lo sabe todo. Entonces no hay por qué acercarse a su presencia como con vergüenza o con falta de reconocimiento. No hay por qué estar así. Vamos a acercarnos al trono de la gracia, como dice en la Biblia, confiadamente, y vamos a reconocer esa área que tenemos en nuestra vida que está mal y vamos a rendirla. En muchas de las conversaciones que he tenido con el Señor, he podido hablar con Él y decirle, Señor, mire, yo reconozco esta área. Yo sé que en esta área fallé y te la entrego, me la rindo ante ti. Habían otras áreas de mi vida donde no quería rendir o no quería reconocer que tenía ese fallo. Y en el momento en el que reconocí que lo tenía, aunque no quise aceptarlo, obtuve una liberación. En un momento de mi vida cometí un pecado, fallé en una área. Y cuando cometí este fallo, durante unos días estuve como tratando de justificar mi error. Estuve como dándole vuelta, porque ustedes saben que nosotros somos como que queremos tapar lo que hacemos, queremos justificarnos, no queremos vernos como lo que falla. Y yo estaba tratando de justificar, echándole la culpa a muchísimas cosas, pero no quería reconocer que yo tuve la culpa del error.
Y en el momento en el que estaba orando al Señor y estaba teniendo intimidad con el Espíritu Santo, comencé a tener una conversación muy sincera con Él. Me gusta siempre que mis oraciones y mis conversaciones con el Señor sean sinceras. Y cuando comencé a conversar con Él, entonces le dije al Señor, Señor, mira, ¿sabe qué? No voy a seguir fingiendo. Yo sé que esto lo hice porque quise y fallé de esta manera porque en esta área necesitaba esto, necesitaba lo otro. Y comencé a sincerarme con el Señor, a reconocer mi posición, a reconocer que la culpa del fallo que cometí no lo tenía el otro, no lo tenía el diablo, fue mi culpa. Y cuando hice eso, instantáneamente salieron lágrimas de mis ojos. Fue algo muy especial porque fue tan impresionante las lágrimas como salieron, que no son de estas lágrimas que usted sabe que van a salir, no, fueron lágrimas que salieron de repente. Hasta me sorprendí cuando las lágrimas me corrieron por el rostro porque eran unas lágrimas que no esperaba. Estaba de rodillas, tenía los ojos cerrados y no esperé que esas lágrimas salieran. Pero inmediatamente reconocí, salieron esas lágrimas en símbolo de liberación. Entonces, ¿qué te digo? Hay una liberación cuando reconocemos y nos damos una oportunidad al cambio y a la transformación. ¿Quieres cambiar? ¿Quieres ser distinto? Reconoce esa área de tu vida en la que necesitas cambiar. Ríndela al Señor y verás la transformación. Verás el cambio. No hay por qué fingir, no hay por qué tapar nuestros errores, no hay por qué luchar con algo que es una realidad, porque hay veces que tenemos luchas, tenemos deseos en nuestros corazones, los cuales a veces no son conforme el camino del Señor, pero a veces hasta con eso hay que ser sincero. Hay sentimientos que tenemos que no son de Dios y hasta con eso tenemos que reconocer y decirle, Señor, mire Señor, yo reconozco que este sentimiento que está en mí no es de Dios, pero lo siento, papá, ayúdame a quitarlo de mí. Ayúdame porque siento esto, siento aquello, siento esto en mi mente y yo lo pensé, porque a veces queremos echarle la culpa al enemigo de todo, no. El enemigo no de todo tiene la culpa y cosas que salen de nosotros. Entonces, reconozcamos y digamos, sí, esta parte yo sé que yo hice esto, hice aquello, pero quiero que me ayudes. Y veremos la mano de Dios obrar, porque Él al corazón contrito y humillado no lo desprecia. Y cuando Él ve a alguien que se acerca a su presencia, reconociendo, humillado, con ganas de ser transformado, créanme que el Señor sabe escuchar y sabe operar de una manera sobrenatural. Así que recuérdalo, reconocer es tan importante que se escribe igual al revés. Y si quieres cambio, es importante reconocer. Si quieres transformación, si quieres lo nuevo de Dios en tu vida, es importante reconocer. Este podcast estaba para seguir hablando más de este tema porque pudiéramos hablar de muchísimas cosas más de reconocer, pero hasta ahora vamos a dejarlo hasta aquí. Así que si este podcast fue de bendición para tu vida, comenta, suscríbete, comparte este podcast para que otras personas puedan ser edificados y nos vemos en un próximo podcast. Dios te continúe bendiciendo.